hubo un momento que desapareció todo el mundo, yo no veía a nadie, solo veía el paisaje y aparece un ser, un señor, que yo conocía, pero no sabía de qué, y yo estaba muy, muy feliz de verle. Entonces se acerca a mí y empezó a hablarme. Y yo tan contenta, me empezaba a decir un montón de cosas, etcétera. Y me explicó que él era mi padre. Yo, claro, al decirme, yo soy tu padre, y descubrir que era Jesucito, no comprendía esto. Yo decía, pero si yo tengo a mi padre. Y me dijo, soy tu padre para que me comprendas del cielo, ¿no? Y yo decía, entonces tenemos un padre en el cielo y otro en la tierra. Entonces yo le hacía muchas preguntas porque yo siempre he sido muy de cuestionarlo todo. Y él me estuvo explicando. Quiero que entiendas que vengo en representación de lo que ya somos, que vengo a recordarte que eres amor, que la humanidad no ha entendido el mensaje, que yo no vine en sacrificio, vine por amor y que lo que hice fue por amor. Me estuvo explicando muchas cosas, yo no morí en la cruz, yo tuve que trascender el miedo para poder demostraros que el miedo se puede trascender, tuve que trascender el dolor para que vierais que el miedo y el dolor se pueden trascender. Entonces mi mensaje fue, soy un humano como vosotros y un divino como vosotros. Por lo tanto, lo que veis en mí también es en vosotros. Desgracia es para que des las gracias. Hoy tendremos con nosotros a la autora de este mensaje, que es Montserrat Torres. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todos y a todas. Gracias por vuestras suscripciones, por los nuevos miembros de la membresía. Gracias por vuestros likes y por difundir los vídeos. Es la manera que tenéis de ayudarnos a difundir el mensaje. Muchas gracias. Montserrat Torres, ¿me permites que te llame Mon? Por supuesto, es un honor. Mon, tú no has tenido una experiencia cercana a la muerte, pero has tenido muchas experiencias de contactos desde muy pequeñita con seres de luz, con el Maestro Jesús, que te han dado muchos mensajes y muchos significados para siempre, porque son universales, pero también son importantes para la época actual que estamos viviendo, ¿no? Cuando tú tenías esos mensajes, ¿no te extrañaron? ¿Tenías en Claro, tu familia a alguien con quien poder consultar? Porque esas vivencias muchas veces yo he visto que se dan en la línea familiar femenina. Hay unas capacidades. Eh, ¿Tú cuando sentiste esto, lo podías hablar con alguien? ¿Pudiste ubicarte o qué te pareció? pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un honor poder compartir. Gracias por invitarme y por permitirme abrazar a más hermanitos. Y ahora me centro en lo que ha sido la pregunta. Pues, en realidad, Luján, no tenía con quién compartirlo porque como yo lo percibí como una locura en un principio, lo que hice fue callarme. No sentía que fuera algo que pudiera expresar porque desde un primer momento sentí que si lo expresaba iban a considerar que estaba loca y la repercusión iba a ser pues lo que un niño se imagina en ese momento, que me van a apartar de mi familia, que no voy a poder estar con mis personas amadas, etcétera. Entonces yo lo que hice fue refugiarme en mí, refugiarme de tal manera que todo se convertía en un secreto. Empezaba a hablar muchas conversaciones con seres de luz, Jesucito, pero las guardaba para mí porque realmente creía que no, de alguna forma no eran del todo reales por cómo yo lo estaba eh, transcribiendo. Por supuesto eran reales, pero yo era una persona que no recordaba quién era, que consideraba que el que me hablara Jesús en ese momento o los seres de luz tenía que ser mi imaginación porque yo no estaría preparada para eso. A mí se me había educado, como a todos nos, en que
tenemos categorías y que hay personas que están más capacitadas, que hay personas que son más eh, inteligentes, que hay personas, y esta medida y comparación de unos con los otros a mí me había hecho llegar a pensar que yo no valía, que no pertenecía y que desde luego quién era yo para recibir este tipo de mensajes. Y sin embargo, a medida que fui creciendo y que los mensajes se fueron desarrollando y fui comprendiendo e integrando lo que se me decía, que todos somos capaces de recibir estos mensajes y que además estamos perfectamente alineados para hacerlo y que no hay nadie especial. Todos somos parte de esa unidad y de ese divino al que creemos alejado, distante y a veces incluso que nos han tratado de decir que no es bondadoso cuando es puro amor. Mon, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste un mensaje o una experiencia de este tipo y qué edad tenías? La primera vez que yo recuerdo haber tenido un mensaje fue durmiendo en casa de una amiguita mía que cuando todos se quedaron dormidos, yo solía tener mucho miedo por las noches porque percibía muchas cosas y no las comprendía. Y apareció un ser muy alto, medía muchísimo, con una cara muy bonita, transmitía muchísimo amor, una mirada muy profunda, y me dijo, tienes que ayudar a cambiar la humanidad. Y yo siendo tan niña ni entendía lo que me estaba diciendo, ni me sentía preparada. Entonces yo le dije, cuando sea mayor, y me tapé con la manta y ya no quise salir en toda la noche porque tuve mucho miedo. Pero en realidad no es porque, y esto también aquí hago un inciso, no es porque los seres que se comunican con nosotros sean perjudiciales o nos quieran hacer daño, sino que como no comprendemos y hemos olvidado tanto quiénes somos, todo nos parece una amenaza, porque hemos sido educados para eso, para la supervivencia, no para la experiencia de vida, desde la alegría, desde el amor, desde la ilusión, desde la gracia, sino desde el miedo. ¿Y la primera vez que tuviste contacto con Jesús? Esto fue en el año que yo cumpliría 5 años, pero fue en verano, así que tenía 4 añitos. Y yo solía veranear con mis padres en una casa que tenían mis abuelos en Baqueira Beret, que está en los Pirineos catalanes. Y ese verano había una feria para niños y padres, la típica feria familiar, y yo estaba con mis padres, con mis hermanos, estábamos todos ahí reunidos con otros niños y haciendo pruebas de coger la manzana con la boca y este tipo de cosas. Y hubo un momento que desapareció todo el mundo, yo no veía a nadie, solo veía el paisaje y aparece un ser, un señor, que yo conocía pero no sabía de qué, y yo estaba muy, muy feliz de verle. Entonces se acerca a mí y empezó a hablarme. Y yo tan contenta, me empezaba a decir un montón de cosas, etcétera. Y me explicó que él era mi padre. Yo, claro, al decirme, yo soy tu padre, y descubrir que era Jesucito, no comprendía esto. Yo decía, pero si yo tengo a mi padre. Y me dijo, soy tu padre para que me comprendas del cielo, ¿no? Y yo decía, entonces tenemos un padre en el cielo y otro en la tierra. Entonces yo le hacía muchas preguntas porque yo siempre he sido muy de cuestionarlo todo y él me estuvo explicando. Quiero que entendas que vengo en representación de lo que ya somos, que vengo a recordarte que eres amor, que la humanidad no ha entendido el mensaje, que yo no vine en sacrificio, vine por amor y que lo que hice fue por amor. Me estuvo explicando muchas cosas, yo no morí en la cruz, yo tuve que trascender el miedo para poder demostraros que el miedo se puede trascender, tuve que trascender el dolor para que vierais que el miedo y el dolor se pueden trascender. Entonces mi mensaje fue, soy un humano como vosotros y un divino como vosotros. Por lo tanto, lo que veis en mí también es en vosotros. Pero la gente ha entendido mi mensaje como si yo fuera superior y no era eso. Esto es todo lo que me iba contando, ¿no? Y lo curioso de este tema es que cuando desaparece todo el mundo, ni mis padres me ven a mí, ni yo les veo a ellos. Y cuando yo termino mi conversación, que él me va llevando, como yo llamo en una nave, que para que entendamos, para mí una nave es nuestro cuerpo de luz. El cuerpo de luz de Jesucito es muy amplio y te puede abarcar porque tiene una vibración mucho más desarrollada que la nuestra. No superior, no inferior, más desarrollada. Entonces él me llevaba a casa suspendida en esa luz y me iba contando todo lo que te acabo de comentar. Y cuando yo llegué a mi casa, el guardés de lo que viene siendo la organización se llamaba San Juan y me dijo Jesucito, ya te puedes ir a casa.
Lo curioso de todo esto es que cuando yo llego a mi casa, mis padres están tranquilos. O sea, no había inquietud porque se había perdido una hija ni nada. Y de hecho, el guardés le dice, "Eh, ¿pero qué ha pasado?" Dice, no, es que no venía, no la encontrábamos por ningún sitio y hemos deducido que alguien la traería a casa. Una niña de 4 años que no aparece y se van a casa. Y el camino para llegar hasta la casa de mis abuelos era, por un lado, acantilado, la carretera en medio y el otro montaña. Entonces, algo pasó ahí, que es lo que os estoy relatando, que, que tiene un significado y una profundidad precisamente por que una niña de 4 años no tenía la posibilidad de hacer ese tránsito tranquilamente. Yo ni siquiera sabía llegar a casa. Entonces, esto Bueno, es pero lo que tus sucedió. padres cuando llegaste a casa, ¿qué te dijeron? Nada, que se habían vuelto a casa porque sabían que iba a regresar. Bueno, pero no te dijeron quién te ha traído, dónde has estado, Nada. nada. Yo, en estos encuentros que muchas personas los han vivido de cierta manera con todo tipo de seres de luz, yo creo que se crea un clima de tranquilidad, un clima de paz, un clima de amor, que se desdibuja todo lo que está sucediendo para que precisamente se enfoque solo en la experiencia más nutricia. En este caso, para mí era el mensaje y para mis padres la tranquilidad de saber que lo que estaba pasando estaba sostenido. Entonces ellos no lo vivieron con angustia ni con preocupación, sino que de alguna manera se creó un clima para ellos de tranquilidad y así lo vivieron. Y tú cuando llegaste con esa experiencia, que bueno, por la primera vez que se te presenta Jesús, tú lo hablaste con tus hermanos o tú debías estar extrañada. No, no lo hablé con nadie. En realidad, de hecho, él me comentó, recordarás cuando seas mayor. Este es un mensaje que se queda en tu alma para que aflore cuando sea el momento preciso. Y es cierto que con el paso de los años es cuando he sido capaz de recordarlo por completo, pero durante mucho tiempo para mí estuvo velado. Al principio aparecía como yo veía un ser de luz que me acompañaba y que, como dije, en esa bola de luz, pero todavía no había visto realmente su imagen. Luego le vi claramente, comprendí que era Jesús, luego ya empecé a recordar el mensaje y todo lo que he relatado, pero fue con el paso del tiempo. ¿Por qué? Que puede haber personas que se pregunten por qué de esta forma, ¿no? Y es porque yo tenía que comprender y estar suficientemente abierta espiritualmente como para que su mensaje no solo integrara, sino que fuera capaz de transmitirlo desde la confianza y desde la certeza, no desde la duda o de la incertidumbre. Tú hablas de que somos seres completos, de que somos perfectos y yo me pregunto, claro, si nosotros somos energía y es una energía que ha estado, está y estará, o sea, es eterna, eh, ¿por qué si somos Dios, si somos perfectos, si tenemos ese origen divino, por qué tenemos que descender a la tierra, involucionar, pasar por eones? Hasta el momento actual en el que hay más facilidad para ser conscientes, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Para mí, lo que me ha explicado tanto Jesucito como los guías o seres de luz desde siempre es, primero, no es un descenso, eso es una interpretación. No es una involución, también es una interpretación. Lo que estáis haciendo realmente es recordar quiénes sois. ¿Por qué? Porque queréis disfrutar de vuestra obra. Sois la divinidad disfrutando de su obra. Y lo que estáis haciendo en este periplo mientras disfrutáis de todo lo que habéis creado es recordar quiénes sois. Es como un juego. Es como si os hubierais disfrazado de alguna forma, ¿no? Y estuvierais descubriendo que no sois el disfraz. El disfraz solo os permite experimentar lo que habéis creado, pero no sois el disfraz. Y de la misma forma, no hay involución. Todo sigue evolucionando siempre, siempre. Lo que pasa es esto, que es como lo que yo relataba, una especie de juego, ¿no? Para descubrir quiénes somos a través de nuestra propia creación. Pero mientras que no sabemos que somos los creadores y creemos que estamos en manos de otra entidad o en manos de nadie o no nos reconocemos, lo vivimos como desde un castigo hasta una bendición, hasta hay muchas versiones, pero normalmente y debido a la cultura y a todo lo que nos han inculcado, tanto
religiones, como educación, sociedad, etcétera, pensamos que es un castigo y no es tal. Es Pero una bueno, parte de sí, reconocimiento. sí. Disculpa. No, no, disculpa tú. Pero es, o sea, yo considero que ahora es la época mejor de todas las edades porque somos capaces de reconocer que somos co-creadores. Hasta hace poquito todo venía de fuera, todo era impuesto, las desgracias, la enfermedad, todo eran cosas que Dios, el azar o lo que fuese nos imponía, pero no que fuéramos nosotros los responsables y causantes de. Entonces, Claro, ahora tomamos conciencia y ahora sentimos que no somos individuos, que estamos todos unidos y que absolutamente todo está relacionado y que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos o nuestra alma decide pasar por esas circunstancias para un aprendizaje. Pero hasta ahora, todo lo otro que hemos pasado, para mí es una involución para hacer un camino consciente de retorno a casa. yo respeto, por supuesto, cada uno la perspectiva que tiene y es tan noble como cualquier otra y la mía igual, todas. Pero yo transmito lo que yo recibo y lo que yo Sí. he llegado a integrar. Por eso lo describo de esta forma. De hecho, cuando hablo con nuestros amados hermanos en la luz o Jesucito, lo que me dicen es que no estamos aprendiendo, estamos recordando. Si somos capaces de comprender que somos la fuente y que venimos a experimentarnos y a experimentar nuestra creación, ¿por qué íbamos a tener que aprender si el aprendizaje la lleva el alma al dedillo? Tiene absolutamente todo el alma el aprendizaje, la sabiduría. ¿Por qué nos dicen conecta con tu interior? Porque dentro, en nuestra esencia, en lo que realmente somos, tenemos toda la información. Lo que pasa que tenemos muchas distracciones del exterior hasta que somos capaces de enfocarnos en nosotros mismos. Y cuando vemos el exterior, lo incorporamos, ya no representa un desafío o ya no representa algo que nos pueda distraer, sino algo que nos trae más información, pero partimos de la base de nuestro propio código, de nuestro propio formato, de nuestra propia esencia. No, todo eso está muy bien y es perfecto. Y hay que buscar la causa y la solución en el interior, absolutamente. Entonces, ¿cuáles son para ti las vías de conexión con nuestro interior? ¿Es a través de la meditación? ¿Es a través del yoga? ¿Es a través de qué? En realidad, hay tantas vías como posibilidades y cada uno puede crear la suya. Puede haber personas que a través de la meditación efectivamente conecten con su interior. Puede haber personas que estén fregando los platos y tengan una profundidad de pensamiento y de conciencia ampliadísima. Entonces, creo que no tiene que ver con que haya un método para todos, sino con que cada uno descubra su propio método. Y sobre todo se descubre cuando uno se deja libertad para ser. A veces tratamos de condicionarnos por las experiencias de los otros. Efectivamente, la meditación para muchísimas personas puede estar siendo una fuente de tranquilidad, de sosiego, de incorporación de su propia sabiduría, y para otras el no llegar a concebir la meditación o a poder hacerla como parte de su rutina les crea frustración, les genera malestar. Entonces, el que lo haga desde la meditación, bendito sea. El que lo haga desde el baile, bendito sea. El que lo haga desde la pintura, por ejemplo, bendito sea, todas las formas nos conducen al mismo sitio, que es al amor. Entonces, la forma que quiera darle cada uno para integrarlo en su vida puede ser maravillosa y es múltiple, porque somos infinitos como nuestras posibilidades. Fíjate que antiguamente se decía que la mujer era la que se encargaba de la casa y el hombre del exterior, de traer las provisiones, de la caza y todo eso. Entonces, la mujer tenía un mundo interior. La mujer hacía esa meditación que estamos hablando, lo hacía a través de preparar el alimento, que además se hacía muy lento, de cuidar a los niños, de cuidar y de estar en el pequeño detalle y a través del amor.
y el hombre era el que se encargaba de lo exterior, el de traer el sustento y no estaba tanto en esa meditación, porque esto era una manera de meditar y de conectar con esa intuición y con esa conexión, ¿no? Entonces es muy bonito ahora la unión de lo femenino y de lo masculino y todos están, ayudan a fregar platos en la cocina, a cuidar niños y también en el sustento en el exterior. O sea que es la mejor época de la vida para unir los dos extremos, las dos polaridades, ¿no? Claro. De hecho, Jesucito y María Magdalena venían precisamente a ser ejemplo de eso, de que tanto la divinidad femenina como la divinidad masculina, que en realidad es lo mismo, es unidad, em, están creciendo a partir de su sensibilidad, de su conexión consigo mismos, de su capacidad de entender que ambos son creadores de esta realidad, co-creadores, y además que todos nos también lo somos. ¿Qué trataron de decir? Una de las malas interpretaciones o de las reinterpretaciones del mensaje de Jesucito y María Magdalena es que se decía que Jesús era el maestro y María Magdalena era alumna, y no es tal. Ambos eran maestros, ambos ejercían su maestría y ayudaban a otros a descubrirse como maestros de su propia vida, libres y divinos. ¿Qué nos mostraron tanto este ejemplo con Jesucito como el ejemplo de María Magdalena? Que tanto la mujer como el hombre son divinos, que todos tenemos unos propósitos maravillosos, capaces de hacer de este mundo el cielo en la tierra, si queremos verlo así, y que realmente el mensaje era, sed amor, porque es vuestra esencia. Todo lo demás viene por añadidura, pero hay como cierta obsesión por abundancia, sin entender que la abundancia es sentirse uno pleno y que todo lo demás viene por añadidura. Hay una obsesión por seguir unos parámetros espirituales que algunos han considerado que son los ideales, sin cuestionar si son ideales para mí y si yo siento en mi corazón que van conmigo. Entonces, de alguna manera, lo que se ha hecho durante mucho tiempo es coartar la libertad. Si Jesucito y María Magdalena nos decían, el amor es la base, el camino y el destino, ¿en qué parte el amor se ha dibujado de miedo? ¿En qué parte el amor se ha dibujado de culpa? ¿En qué parte el amor se ha dibujado de responsabilidad y tener que pagar un peaje para llegar al cielo? Nunca, jamás. Es una interpretación. Igual que se ha interpretado a un Dios castigador. Un Dios que, por cierto, muchos interpretan que es masculino y vinieron a demostrar Jesús y María Magdalena y todos nos que tiene todas las polaridades en sí, son complementarias, no son disociadas ni en la unidad o en la uniconsciencia, Dios, divinidad o fuente, están separadas, nunca lo han estado, ni siquiera nos, que nos percibimos así, estamos separados, somos unidad también. Dices nos en lugar de nosotros. Sí, porque para mí otros implica que yo no estoy incluida dentro de este marco de espiritual, de este gran espíritu que somos. Entonces prefiero dejarlo en nos, que es incluyente, otros para mí es excluyente. Sí, pero yo lo veía como junto, ¿no? Nos y los otros. Están todos en la misma palabra, estamos todos juntos también, ¿no? Se puede interpretar también así, sí. Fíjate que he estado hace unos pocos días en el sur de Francia, en toda la zona de donde dicen que vivió María Magdalena, los primeros cristianos, es la zona de los cátaros. Hay una energía muy potente en esa zona. Allí en un pueblito muy chiquito, en una iglesia increíble, se encontraron los manuscritos de María Magdalena y allí es donde se hizo la base del código Da Vinci del libro. De Dan Eh, Brown. es, sí, es una energía muy especial y me está llegando por muchas partes diferentes
la energía de María Magdalena, como si fuese en este momento eh, una energía que ha llegado el momento. Es una energía a salir a la luz. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que se nos está llamando a hacer en parte también, el emerger de la divinidad femenina. Durante mucho tiempo, y esto tiene una explicación bastante razonable, el hombre dogmático, me estoy refiriendo a religiones, etcétera, consideró que el hecho de que la mujer diera a luz fuera el canal por el que llegaba vida a la tierra, era considerado por ellos una amenaza. ¿Por qué? Porque si la mujer es capaz de traer la vida y aparentemente el hombre no, cuando nunca ha sido así, pues es la conjunción de ambos, pero es una interpretación, ellos no tienen poder. Luego la mujer descubrieron desde muy principios de nuestra humanidad que tiene una sensibilidad, que tiene una intuición, que es capaz de percibir, que el hombre la desarrolla igual y también la tiene, pero a la madre, por el hecho de ser madre, en general, se le desarrolla muy fácilmente. Entonces vieron una amenaza y ¿qué hicieron? Castrar y vilipendiar la imagen de María Magdalena. La denostaron. Dijeron que era prostituta, dijeron que no estaba a la altura de Jesús, sino que era su discípula. Eso en el caso de que la reconocieran. Y luego que no tuvo ningún papel trascendental. Cuando, igual que lo dije, igual que su padre José tuvo también un papel muy trascendental, él siempre me ha dicho que los grandes olvidados de su historia, como Juditas, eh, son precisamente los mayores protagonistas junto con él, porque fueron los que se les arrebataron sus verdaderos caminos para que no se descubriera la verdad. Entre ellas que su padre era tan digno como su madre, fueron elegidos para esa misión y que María Magdalena también estaba en misión igual que Jesús, difundiendo el mensaje del amor, que no es una persona a la que él adiestrara, ni ella le adiestra a él, estaban en igualdad de condiciones. Y Judas era hermano carnal de Jesús. Entonces María tuvo hijos y es una persona igual que nos, pero con un desarrollo de conciencia aumentado. Eso nos iguala y eso es lo que no se quiere transmitir, porque si todos somos iguales, nadie puede estar por encima tuyo, tampoco por debajo, y todos merecemos las mismas oportunidades y somos dignos del mismo amor. Y hasta ahora eso no se quería transmitir, porque entonces no somos manipulables. Claro, es que hasta ahora todo ha sido esa manipulación a través del miedo, a través de las leyes, a través del castigo, a través de las llamas. Todo eso ha sido lo que en teoría te frenaba. No era tu conciencia que tú decidías hacer o no hacer, era que el miedo te impedía hacerlo. Y entonces se ha basado en esto, lo mismo que basar la religión católica, en este caso, en la muerte de Jesús, a mí me parece tremendo. Está muy bien la muerte y el sacrificio y que nos iguala, pero el mensaje es la resurrección, al menos para mí, y es el amor y es la Yo tengo trascendencia. Por un lado, totalmente de acuerdo, pero yo tengo que decir que a mí lo que me ha transmitido él es que él no murió en la cruz, por lo tanto, él siguió viviendo. Que pudo hacer de alguna manera esta representación para que comprendiéramos que el dolor se puede trascender, lo hizo, pasó por la cruz, pero no murió. Si hasta ese mensaje lo han tergiversado, ¿cómo vamos a poder sostener una mentira y seguir dándole alas cuando corta las nuestras? No tiene sentido. Somos seres libres, divinos, llenos de luz, llenos de posibilidades y capacidades, que de alguna forma hemos dejado de creer en nos, de saber quiénes somos, y por lo tanto hemos asumido la humanidad como un castigo, en lugar de como una elección y como una forma de disfrute de nuestra propia obra. Claro, cualquiera que me oiga puede decir, esta mujer está endiosada, esta mujer se cree más que... No, porque creo que todos somos iguales y no hablo solo de los humanos, hablo de plantas, hablo de animales, hablo del reino mineral. Todo absolutamente lo existente es conciencia y todo absolutamente lo existente es amor. Sí, es que parece que la conciencia solo sea del ser humano, cuando todo lo que existe es conciencia, todo, absolutamente. Eh, mm, Está hablando mucho la gente del apocalipsis, de que es una época
del Apocalipsis y uno lo asocia al terror, al dolor, a la muerte, a una serie de cosas, cuando no significa esto, ¿no? ¿Qué Para significa nada. Apocalipsis? Apocalipsis significa se caen los velos, es decir, la verdad se descubre, se hace la luz. Lo que pasa que se ha interpretado como algo catastrófico porque hay un cambio de era. Ahora estamos en una era de luz en la que los códigos de luz solares que bajan y que nos están ayudando a recordar son súper amplios, tienen una frecuencia muchísimo más sutil y es verdad que la Tierra va a hacer una transformación, igual que nosotros cuando pasamos, o nosotros, no importa, Igual. cuando pasamos de una experiencia de avatar a otra. Por ejemplo, cuando eres un niño no eres igual que cuando empiezas a ser un adolescente, cuando eres un adulto vas transformándote, la Tierra se está transformando. Pero ¿por qué temer la transformación? Es una de las cosas que deberíamos de asumir como tan naturales si somos pura transformación. Si hay algo que es la vida, es transformación y nosotros somos la vida. Y por otro lado, si seguimos temiendo la muerte es porque seguimos sin comprender que la muerte no existe. No hay tal muerte. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la vida, como las llamo yo, porque la vida es eterna y somos esa vida que hay detrás del velo. Esto es como si fuera una simulación en la que estamos jugando nuestro propio juego, nuestra propia creación. ¿Por qué tenemos que temer la muerte? Si la muerte no es otra cosa que salir de este traje, ir a nuestro Merkaba, que es nuestro cuerpo energético, nuestra nave, y volver a nuestro hogar, del que nunca nos fuimos, pero simplemente al quitarnos el traje nos damos cuenta. Bueno, me gustaría muchísimo hablar otro día en otra entrevista del Merkaba, de cómo fabricar esa nave para volver a casa, ¿no? Ese cuerpo de luz. Me parece muy bonito y esa unión de lo femenino y lo masculino en el Merkaba. Eh, Fíjate que tú has hablado, yo te he oído hablar en otras entrevistas, de que Jesús, antes has dicho, no murió en la cruz, pero eh, yo pensaba, como mucha gente, que al tercer día resucitó, estuvo unos días por aquí y subió al Padre y se fue. Tú hablas de que Jesús vivió aquí hasta longevo, ¿no? Para esa época a mí me parece longevo. Cuéntanos. Él no murió, es como os he explicado, él lo que hizo es que pasó por esa experiencia porque una de las cosas que decidió es que creyeran que había muerto, no la gente que estaba cercana a él, la gente que estaba cercana a él sabía que no había muerto, pero sí aquellos que trataban de matarle. Y era la forma de que él pudiera seguir difundiendo su mensaje con la libertad y la tranquilidad de saber que no iba a ser buscado, perseguido, etc. Entonces, él vivió muchísimos años, estuvo en la India, estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo prácticamente por toda la tierra difundiendo el mensaje, porque él sabía que la gente necesitaba ya expandir su conciencia y comprender quiénes eran, porque parte de todo lo que se estaba sufriendo en la tierra en ese momento era por considerarse seres que estaban en manos de unos dioses muy traicioneros y castigadores que no tenía ninguna razón de ser y que en realidad lo que venía es a concretar esto, que no había un dios castigador y que es más, el dios al que hacían referencia eran ellos mismos. Entonces, esto es lo que vino a tratar de decirnos y sobre todo a que fuera el amor nuestro estandarte y nuestra forma de vida, que dejáramos de ver a un otro, porque todos somos uno, y que contempláramos la vida con amor, no poniéndole siempre juicio y poniéndole connotaciones y dando a entender que hay algo erróneo, sino aceptando que la vida tiene una razón de ser y que podemos transformarla siempre que queramos, pero no desde el juicio, desde el amor, porque desde el juicio lo que creamos es disociación. Estamos totalmente todo el tiempo separándonos, clasificándonos mejor, peor, y no es eso. Si todos somos iguales, con diferentes características, pero en esencia lo mismo. Es
el Gran Espíritu, Padre, Dios, Fuente, como lo queramos llamar, encarnado en todos los cuerpos para reconocerse a sí mismo. Es muy interesante esta novedad, al menos es una novedad para mí porque no lo sabía. Yo pensaba que en esos 3 años antes de que hiciera una vida pública, sí que había estado en India, había estado con los esenios y recibiendo toda la información, pero no sabía de después. Entonces, claro, a mí se me presentan muchas dudas, porque si ese ser trascendido está en la tierra, ¿cómo no se le conoce con el nombre de Jesús o con el nombre de otro ser? ¿Y cómo no tiene contacto con sus apóstoles? Y porque los apóstoles estaban muertos de miedo hasta que no vino el Espíritu Santo, ellos estaban escondidos. El Espíritu Es, Santo fue como el hacedor, el que permite que tengan esa confianza. Pero, ¿cómo no se comunicó? ¿Y quién fue? es que sí se comunicó y siempre estuvo en contacto con ellos. Y además, el que haya estudiado un poco las enseñanzas esenias sabe que vivían en comunidad, llegaron a ser telépatas, pero súper conectados, que no necesitaban ni siquiera hablar para comunicarse. Entonces, siempre estuvieron en comunicación, eran conocedores del plan. Si tuviera la gente acceso, por ejemplo, a las bibliotecas vaticanas, a tantos y tantos documentos que se han traspapelado, desaparecido, se darían cuenta de hasta qué punto hemos sido manipulados, pero no interesa. Entonces, sostener una verdad que no existe hace que al final se creen distorsiones. Y esto es lo que ha sucedido, que si los apóstoles estaban atemorizados, que si por otro lado María Magdalena desaparece del mapa o todas estas cosas son distorsiones de lo que en realidad pasó. Si a veces cuando nos suceden en la vida diaria, uno cuenta una anécdota y cuando se la cuenta al otro cambia de perspectiva y cuando la cuenta a un tercero ya es totalmente distinta, cuando ha habido tantos millones de años de por medio, ¿qué queremos esperar? Y más cuando hay una intención detrás de que no se sepa la verdad. Pues distorsión y el mensaje totalmente desdibujado. Porque Jesús se comunica con tantos seres, porque se comunica con todos. A veces le escucharán, a veces no, creerán que es Él, no lo creerán, pero se comunica. ¿Por qué? Porque Él está partiendo de que tiene una función de amor con todos nos ama infinitamente y está comprometido a que comprendamos que somos igual que Él, igual que Buda. Hay tantos maestros, no se tiene que asociar a una religión, si no, no hemos entendido la maestría. El amor no entiende de religión, no entiende de preceptos, no entiende de obligaciones. El amor solo entiende de amor. Y el amor, si puede asemejarse a otra cosa, es libertad. ¿Y qué tenemos? Tenemos un mundo libre donde accedemos a las cosas de manera libre. Tenemos todos la libertad de expresarnos, de sentir, de decir, de actuar. ¿No es así? Porque partimos de la base de que si uno está suscrito a una religión o cree en algo desde la religión, tiene que cumplir una serie de cosas para ser considerado digno. Entonces ya el mensaje está desdibujado, no tiene sentido. Dios es amor y todos somos Dios. Sí, 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 sí. ¿Y hay algún modo, método, forma para que todos los que nos están viendo puedan contactar con Jesús? Por supuesto, escuchar su voz interior, porque Él se comunica a través nuestro. Somos uno. Es como intentar comprender que aquella voz que a veces escuchamos y que a veces nos parece tan resolutiva y tan luminosa y nos dice, sé paciente con tu hermano que hoy tiene un mal día. Esa voz es toda la fuente hablándonos. Ya, se puede llamar Jesucito, podemos llegar a distinguir frecuencias, pero al final es lo mismo. Es la voz interna animándote a ser tú, auténtico. Sé auténtico, auténtica, como sientas. No interpretes la vida según los preceptos de otro. Coge los libros e interprétalos según tu sentir. Porque
Tú eres divino, no tienes que justificarte a través de las palabras o hechos de otros. Te pueden inspirar, pueden resultarte un ejemplo, pero tú vienes a crear tu propia obra, no la de nadie, la tuya, y a co-crearla con tus hermanos y a dejar de ver a tus hermanos como un otro enemigo, sino como un otro que tiene su percepción y amarle como es. Y si has despertado y descubres el mundo espiritual y comprendes que eres la divinidad, que eres uno con la divinidad, entonces tienes que comprender que tus hermanos también, por muy dormidos que estén y merecen tanto respeto y amor como tú mismo. Yo creo que es un mensaje muy importante y más en esta época que creo que es una época muy especial, ¿no? Eh, Fíjate, estamos también en esa época tan especial que entendemos que la enfermedad no es puramente física y que entran emociones, entran pensamientos, entra el exterior con la contaminación, con una serie de cosas. Y yo me he encontrado con seres muy espirituales que dicen, ah, te enfermas, ¿qué has hecho mal? Hay un concepto de que la enfermedad es algo deplorable, por decirlo de alguna palabra. Es que te tienes que arrepentir de algo, tienes que organizar algo o tienes que algo que no estás haciendo bien, ¿no? Entonces, tanto tú como yo hemos pasado por diferentes enfermedades y me gustaría saber tu opinión al respecto. El origen de la enfermedad o El origen de todo es nuestra creación y es algo que elegimos para experimentar, expandirnos, comprender y saber quiénes somos. ¿Cómo sé yo que soy capaz de sanarme? cómo. Pasando por la enfermedad. Hasta que dejemos de creer en la enfermedad y descubramos que nunca tendríamos que haber pasado por ninguna. Pero independientemente de esto, pasamos por ello para reconocer nuestras capacidades sanadoras. Pasamos por ello para comprender que nada puede dañarnos, que le damos nosotros el permiso para hacerlo, no nadie. Y a nivel espiritual, esto que tú comentas, Luján, de que muchas personas dicen si enfermas no estás siendo espiritual, etcétera. Eh, yo en mis sesiones a veces recibo información de los guías mientras se la interpreto a otras personas, ¿no? Se la comparto. Y una de las que más me impactó y me gustó mucho fue que a un hermano que estaba en consulta conmigo me decía que claro, que él se sentía mal porque fumaba y la gente le decía que no lo estaba haciendo bien, tal. Y el guía le dijo, si alguien te dice que tú no eres espiritual porque fuma, tú dile, tú no eres espiritual porque juzgas. Y eso resume todo. Estamos tan pendientes de decirle al otro lo que tiene que hacer, de crear normas sobre normas para un nivel de excelencia que ni siquiera entendemos, porque la excelencia del ser es amor. Y el amor no entiende de juzgar. Por lo tanto, la espiritualidad no es juicio, es respeto, es valoración, es aceptación y es comprensión. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a un hermano, no hagas eso, que no te está ayudando, si yo no sé si eso le está llevando a un despertar, a un conocimiento mayor, a reconocer en su cuerpo ciertos efectos, ciertas emociones que le están tratando de dar un mensaje? ¿Quién soy yo para decirle a mi hermano qué camino transitar? ¿Por qué no respetar mi camino y respetar el de los demás? Por eso también Jesucito me decía mucho que estamos tan obsesionados con más allá, ir más allá con nuestras capacidades, etcétera, y esas capacidades se activan cuando tenemos bien asentados los cimientos del más acá. Amabilidad, amor, respeto, y esas son universales. Es más importante ser una persona amable, ser una persona amorosa, comprensiva y respetuosa, que el saber mover objetos con la mente, que eso es por añadidura, pero si tú eres capaz de hacer telequinesis y no eres capaz de amar a tu hermano, entonces tienes que volver a los principios básicos. Lo otro solo es una distracción otra vez.
Totalmente. Y está muy bien que lo recordemos porque mucha gente se queda en lo paranormal, en lo grandioso, lo mismo que en las experiencias cercanas a la muerte, porque vuelves con ciertas facultades, pero no se quedan en que para estar aquí y tener otra concepción de la vida después de la muerte, tienes que cambiar muchos esquemas y romper con muchas cosas y tener mucha soledad y muchas dificultades. La gente solo se queda en lo exterior, pero lo importante es el mensaje, ¿no? Y también entender que todos tenemos las mismas capacidades. Tú las desarrollarás en un campo, el otro en el otro, pero somos perfectos, como has dicho antes, y somos completos. Y esto Exactamente. lo olvidamos, ¿no? Lo olvidamos muchas veces. Em, He empezado el programa hablando de la palabra desgracia, que me encanta lo que dices, que no es desgracia. Desgracia es ser agradecidos, o sea, es lo que significa que te tienes que dar cuenta y agradecer, porque si no tuviésemos esas piedras en el camino, no desarrollaríamos el cómo solucionarlas, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, una de las cosas que a mí me decían siempre los guías y los maestros de luz, que es la conciencia nos más evolucionada, somos, ¿ok? Me decían, del más denso de los lodos nace el más bello de los lotos. Es decir, que por muy duras que sean las circunstancias, por mucho que cueste comprenderlo, por mucho que a veces pensemos que no vamos a poder, hay demostraciones maravillosas día a día de lo capaces que somos, no de sobrepasar retos enormes, sino todavía mayores que ni siquiera somos capaces ni de concebir. Lo que pasa es que como nos hemos desempoderado tanto, hemos caído en la amargura, la tristeza, la culpa tan profundamente que cuando se nos habla de libertad nos asusta. Y precisamente por eso estamos experimentando todo esto. Descubriremos ser sanadores a través de la enfermedad hasta que dejemos de necesitar la enfermedad para saber que somos salud perfecta. Descubriremos la capacidad de seguir co-creando y creando cosas maravillosas cuando dejemos de crear las que no nos gustan porque pensemos que estamos abocados a eso. Somos los creadores de la realidad y el mundo es fruto de toda esta conciencia y cultura que hemos ido arrastrando tanto a nivel mental como celular. Porque ahora llegan códigos de luz tan potentes para que lo celular vaya desprendiéndose de lo que ya no es. El día que volvamos a caminar desnudos por la calle, aunque esto suene una locura, desnudos no tiene por qué ser sin ropa, desnudos, transparentes, que seamos auténticos, ese día la humanidad habrá vuelto a recordar que es Dios. Y por eso me decían a mí, no es locura, es la cura a un mundo divino que olvidó ser Dios, humano que olvidó ser Dios. Es lo que nos ha sucedido. Vinimos como dioses, si queremos verlo como la mitología Hércules, como queramos, y resulta que como nos olvidamos, nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nuestra forma de crear, llegamos a un punto de no creer en nosotros mismos y ser objeto de cualquiera que tenga un poquito de confianza. Fíjate que en el organismo pasa eso, tan fácil como en lo físico. Eh, si tú dejas de utilizar un órgano, se atrofia, se anquilosa. Luego no lo puedes mover. Tú dejas de mover un brazo poquito tiempo, además, muy poquito tiempo. Y luego tienes que hacer rehabilitación porque ya la extensión no la puedes hacer igual o la flexión hay que utilizar y hay que saber que tenemos todas esas capacidades y utilizarlas poquito a poco, que se van desarrollando. Igual que la utilización es el camino para desarrollarlas, la no utilización es el camino para no tenerlas. Exacto. Y Entonces, hacerlo desde la esencia, no desde la comparación. Porque si alguien me observa a mí y dice, es que yo quiero canalizar cómo, ya vas a frustrarte porque yo vengo con un formato, el mío, mejor, peor, no, igual, pero con sus diferentes capacidades. Entonces, eh, hazlo a tu manera.
incluso se perpetúan, ¿no? Formas de sanación, formas de realizar, por ejemplo, como yo hago sesiones, pues otra gente, pero yo no he copiado, yo lo hago a mi manera, cada uno tiene que encontrar la suya. Y no importa, el que sienta copiar, pues será por algo y llegará a su propia forma de hacerlo. Pero tenemos la sensación de que hay que repetir el patrón para que funcione, cuando lo que hay que hacer es encontrar tu propio patrón, darle tu propia forma, creer en ti y hacer la vida según tu propia esencia, no según la esencia del otro, que es tan magnífica como la tuya, pero somos un crisol y un diamante de muchas caras. Si tú lo ves desde esta faceta, ¿por qué te fuerzas a verlo desde esta? Cuando no estás en esa tesitura. Ámate, responsabilízate de cómo eres ahora, tal cual eres. Si hoy sales a la calle y dices, joder, ámate también, porque estás en proceso, estás recordando, no te culpes encima de haber dicho eso, sino en ese momento es cuando hay que desarrollar paciencia, amor propio y mucho tesón, porque sabemos que es un camino, no es una inmediatez. Eso es lo que nos cuesta asumir, que estamos recordando a cada instante y el recordar nos puede llevar lo que nosotros entendamos por tiempo, lo que queramos. Pero es maravilloso porque es una oportunidad preciosa y estamos disfrutando de nuestra creación. Si queremos ver un mundo nuevo, empecemos a crearlo. ¿Cómo? Siendo aquello que queremos ver en el mundo. Porque tendemos a responsabilizar hacia el exterior y pedir que los demás cambien cuando ni siquiera estamos haciendo transformaciones nuestras propias. Sí, yo Transfórmate creo, en el amor sí. que quieres ver en el mundo. Y, perdona, y yo creo que esta entrevista es un llamado a que cada cual dé lo mejor de sí mismo, se encuentre a sí mismo, se desarrolle, crea en sí mismo y dé lo mejor. Por un lado, te estás realizando tú y por otro, esa realización tuya ayuda a la gente que está a tu alrededor, ¿no? O sea, Exactamente. te tienes que desarrollar tú. Tú no puedes dar si no has desarrollado previamente, ¿no? Tienes que encontrar y desarrollarte. Eh, ¿Quisieras decir algo en esta época que hablan de ese apocalipsis y de todas estas cosas que pueden o no venir para prepararse para ello? ¿O algún mensaje? Me gustaría transmitir a todos mis hermanos que todo lo que vaya a suceder, el alma lo conoce, que no teman nada, porque realmente estamos más que preparados para todo lo que venga, que recordemos juntos que lo que está haciendo la tierra es un acto de amor y nosotros somos también hijos de ese amor y somos el mismo amor. Entonces, ¿de qué nos sirve temer si no vamos a evitar pasar por las circunstancias que hayamos elegido? ¿Y de qué nos sirve crear catástrofes o conspiraciones que nos alejen de creer en nuestra divinidad? Sostente y mantente en tu divinidad, creyendo en ti, creyendo firmemente y con fe ya no religiosa, fe como fuerza eterna, de que todo lo que pasa es perfecto y que si te sucede algo, vas a estar siempre amparado por toda tu familia de luz, que es la nuestra. Y si sucede, siempre va a ser lo más liviano posible. Entonces, dejemos de temer en catástrofes porque el alma elige lo que quiere vivir para seguir recordando. Entonces no es una catástrofe, es una elección. Y no temamos en que vayan a venir acontecimientos que vulneren nuestro derecho a la vida, a la paz o al amor. Construyamos una mentalidad que deje de ser temerosa para que empecemos a co-crear una realidad amorosa. Yo creo que eso es muy importante porque nuestra mente eh, siempre mira el futuro, siempre, y ese futuro es temeroso porque nuestra mente se encarga de proyectarnos todas las desgracias que nos pueden pasar para que estemos preparados, pero no es así. Es que no es así, te descargan totalmente y no son verdad. ¿Cuánta gente ha dicho que ha sufrido tanto en la vida y en el momento de morir reconocen todo lo que han sufrido, pero también reconocen que el 90% de esas cosas por las que han sufrido no han ocurrido? Entonces yo creo que para terminar, el mensaje es de amor, de que somos amor
que descubramos ese amor que somos, ese amor que está con nosotros y nos cuida y nos protege y demos amor. Yo creo que esa es el origen, el medio y el final de todo, el amor. Exactamente, esa es la clave de Sol, como digo yo, y cuando tocamos esa tecla y la incorporamos y la integramos en nosotros mismos, la vida toma otra forma distinta. Por eso siempre se ha dicho, cuando tú cambias, todo cambias, pero el verdadero cambio consiste en reconocerte como el amor que eres y a partir de ahí el mundo se convierte en un parque de atracciones, de corazón. Pues gracias, Mon. Quedamos emplazados para otra entrevista para hablar del Merkaba que me interesa mucho. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos amo. Nos vemos.